Me encontré una nota en Animal Político de Rubén Aguilar y la verdad es que el planteamiento que hace es harto interesante. Y yo voy a trasladar las preguntas que él plantea a todos ustedes, seguidores de López, porque me parece que es muy importante conocer la opinión que tienen ustedes con relación a esto. Él dice que ya no hay necesidad de la militarización y expone sus puntos. Y la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice, pero necesito que los adoctrinaditos de López nos digan si tiene razón o no. Fíjense lo que plantea. El presidente López, desde que asumió su cargo, ha ofrecido un solo argumento, uno solo, para justificar el proceso de militarización de la administración pública. Lo que ha dicho en múltiples ocasiones es que al llegar al gobierno se encontró que todas las instituciones públicas estaban inmersas en una enorme corrupción. Vamos a comprársela. Estoy convencido de que el gobierno que le dejó el delincuente Peña, después de tantos años de PRI y de PAN, estaba pero podrido de corrupción. Haría aquí una pequeña pregunta: ¿y dónde están los detenidos por esa corrupción? Pero bueno, ese es otro tema. Continúo. En su valoración, no había funcionarios civiles honestos en ninguna dependencia y por lo mismo no se podía confiar en ellos. Vamos a comprarle el argumentillo a López. Se encontró también que las únicas instituciones del gobierno integradas por funcionarios que no eran presa de la corrupción eran los soldados y los marinos. Yo no estoy de acuerdo, porque la Sedena y la Marina están pudriéndose también en corrupción, y no ahorita, desde hace tiempo. Pero López argumentaba eso, que los únicos que eran dignos de confianza en ese momento eran los guachos y los aguacates. Hago otro paréntesis, entran muchos a decir: ¿por qué les dices guacho? Respétalos, ellos sí tienen valor para enfrentarse a los malos. Porque tengo memoria, nada más por eso, y porque no tengo atole en las venas, porque les puedo hacer una lista larguísima de todos los crímenes que han cometido. Por cierto, hoy se habló de este proceso de la guerra sucia, dieron a conocer el resultado de la investigación sobre la guerra sucia y no asistió ninguna autoridad. Me refiero a ni Peña, ni Güey, ni López. Peña anda viajando, ni López, ni la secretaria de Gobernación, o sea, nadie, ni la fiscalía, nadie, no les interesa. Pero bueno, los guachos para mí son despreciables, a eso quería llegar, porque tengo memoria y no tengo atole en las venas. Y porque son criminales, pues son los sicarios del gobierno. Pero continúo. Dice López que solo en ellos podía confiar para iniciar la transformación de la administración pública y del país que se había propuesto al llegar a la presidencia. A lo largo de 2 décadas como candidato a la presidencia, se había comprometido a que, si triunfaba, de inmediato iba a regresar al ejército a los cuarteles. La nueva posición de López implicó un cambio radical de su visión del ejército y la marina. Ahora ya no eran fuerzas represivas, sino las únicas instituciones del gobierno que no eran corruptas. Eso decía. Desde el inicio de su mandato, López decretó que en su gobierno ya no había corrupción. Así, de la noche a la mañana, los que eran corruptos, ahora ya no eran. Se habían convertido a la honradez. A partir de entonces, en la valoración de López, todos los integrantes de las dependencias de la administración pública ya no son corruptos, sino ejemplo de virtud pública. Y si la única razón para involucrar al ejército y la marina en las tareas de la administración pública que no les corresponden era que todos los funcionarios civiles eran corruptos, ya no es así. Ahora, por lo mismo, la intervención excepcional del ejército y la marina pues ya no se requiere. Se les debe dar las gracias y hacer que regresen a los cuarteles, que era la idea original de López. Y los funcionarios civiles honrados que ahora participan en este gobierno, que lo son todos, dice López, deben hacerse cargo de las tareas propias de los civiles en la administración pública. La nueva presidenta, Lady Rebsamen,
que recibe un gobierno con solo funcionarios ejemplarmente honestos, ya no necesita que el ejército y la marina estén a cargo de tareas propias de los civiles. El argumento utilizado por López ya no es válido, porque ya no existen funcionarios civiles corruptos. No es, por lo mismo, el argumento que ahora pueda utilizar la nueva presidenta. Y ahí van las preguntas, adoctrinaditos. Paren oreja, por favor, respondan. En el gobierno de Lady Rebsamen, ¿el ejército y la marina seguirán haciéndose cargo de áreas de administración pública que deberían estar en manos de los civiles? Otra. ¿Cuál, entonces, sería el nuevo argumento? ¿No es cierto que se haya terminado entonces con la corrupción de la administración pública? ¿Por qué se necesita de la militarización para gobernar? Si el gobierno de López está heredándole a Lady Rebsamen funcionarios públicos honestos. Pregúntenle a López por los funcionarios federales. Pregúntenle por el secretario de Hacienda, la secretaria del Bienestar, por el secretario de Energía, pregúntenle por la secretaria de Seguridad Ciudadana, por la secretaria de Gobernación. Todos estos van a estar en el gobierno de López. Todos son funcionarios honestos, según López. Y también la gente que está trabajando con ellos. Subsecretarios, todos ellos, todos son bien honestos. Entonces, creo que la pregunta sí es bien buena. Suponemos que ya van a regresar los guachos a los cuarteles, ¿o no? Porque ya no hay corrupción. Miren, adoctrinaditos, la cosa es bien sencilla. Si Lady Rebsamen continúa con los guachos en las calles, pues quiere decir que López nos mintió y que todavía hay corrupción y que todavía es necesario tenerlos haciendo labores de civiles. Pero no creo que López no miente, o sí miente. No. Si lo que estima más importante en su vida es la honradez, su honestidad, él no miente. Y es un gobierno de no mentir, no robar y no traicionar. Entonces yo creo que a partir del 1 de octubre, la primera orden que va a firmar Lady Rebsamen va a ser: guachos, marinos, todos regresan a sus cuarteles porque ya no hay corrupción. Si no lo hace, adoctrinaditos, una de dos: o López nos mintió, o el pretexto fue bastante burdo. Y la idea era esa, la militarización. Como lo dice aquel cable de Wikileaks del año, me parece que 2005, 2006, donde él abiertamente confiesa que la idea que tenía desde entonces era sacar a los guachos a las calles. Y ahí está en el cable de Wikileaks, él que tanto defendió a Julian Assange. Ahí está en el cable, ¿eh? Contéstenme, adoctrinaditos, estoy bien, la verdad, bien interesado en saber su opinión. Explíquenme esto. Muchas gracias.